trouble with love is. What the trouble with love is. What the trouble with love is. David Ospina quería, como cualquier niñito que se enloquece con un balón, ser goleador, patear el balón y no detenerlo, hacer goles y no impedirlos. Pero el destino viró el camino de su deseo, buscó su propio cauce y terminó llevando a ese niñito hasta el abrigo del arco. Esta es la historia de David Ospina, el candado de la portería colombiana. David Ospina Ramírez nació en Itagüí, Antioquia, el 31 de agosto de 1988. Es hijo de Hernán Ospina y Lucía Ramírez. El arquero colombiano se enamoró del fútbol a sus 3 años de edad, sin imaginar que llegaría a ser uno de los arqueros más representativos y queridos del seleccionado colombiano. Su formación como futbolista comenzó en la escuela de Alexis García, exjugador y técnico de fútbol colombiano, cuando sus padres decidieron inscribirlo como una actividad extraclase con el fin de alejarlo de las calles del barrio en el que vivían, donde empezaban a verse un poco las drogas y la violencia que en aquella época golpeaban a Medellín y al área metropolitana. Este crack comenzó en el fútbol como delantero, era ambidiestro, podía patear con las 2 piernas con igual potencia, cobraba penaltis con mucha serenidad y directos al ángulo, cobraba tiros de esquina, tenía gambeta, tenía definición y además era un líder. Todo un capitán que ordenaba al equipo desde la delantera. Pero un día, cuando tenía entre 8 y 9 años de edad, su equipo iba a enfrentarse a un partido muy importante. Al ver que no llegaban los arqueros del equipo, David, como líder, se ofreció a ocupar su lugar. Desde ese momento descubrió que esa era su verdadera posición y no quiso dejar la portería nunca más. Su compromiso y dedicación lo llevaron a integrar las inferiores del Atlético Nacional, equipo del cual es hincha, y allí comenzó su historia como futbolista. En 2005, a sus 16 años de edad, debutó como profesional en ese equipo antioqueño y a sus 17 años se coronó campeón del torneo Apertura del fútbol colombiano, convirtiéndose en el arquero más joven en recibir este título en la historia del fútbol colombiano. En 2007, con 19 años de edad, Ospina fue una de las figuras del Nacional en su doble victoria durante los torneos de apertura y finalización, consiguiendo coronarse bicampeones. A sus 19 años de edad y luego de haber jugado 3 años en el Atlético Nacional, David Ospina llegó al Niza de la Liga Francesa. Durante los primeros meses en el equipo, Ospina figuró como sustituto del guardameta Lionel Letizi. Luego de un tiempo tomó posesión de ese puesto. Gracias a su excelente desempeño, Ospina recibió ofertas de las ligas de España, Italia e Inglaterra. Con el Niza, Ospina jugó 199 partidos. Después de 6 años con el equipo francés, David pasó al Arsenal Football Club de la Premier League. En julio de 2014 llegó al Arsenal para jugar durante 5 temporadas con este equipo inglés.
Aunque sus comienzos en el Arsenal fueron difíciles, ya que una lesión en la rodilla lo mantuvo fuera de las canchas durante 3 meses, a pesar de este incidente, David logró reincorporarse con éxito a los entrenamientos y recuperar el control de la portería. Poco a poco, Ospina se fue adueñando de su arco y ayudó a su equipo en muchos encuentros. Luego de haber jugado 70 partidos durante 4 temporadas con el Arsenal, el guardameta antioqueño se marchó a Italia. En agosto de 2018 se anuncia que David Ospina llegaría al equipo de la Serie A, el Nápoles de Italia. Hizo su debut ese mismo mes frente al Milan. Desde entonces, Ospina no ha dejado de brillar y lucirse con sus increíbles atajadas. Con la selección Colombia, David Ospina ha estado desde los 17 años. David Ospina integró la selección Colombia Sub-20 dirigida por Eduardo Lara. Fue su arquero durante la Copa Mundial Juvenil de Fútbol que se disputó en Países Bajos en 2005. Fue convocado por el técnico Eduardo Lara para jugar en las eliminatorias para la Copa Mundial que se llevaría a cabo en Sudáfrica en 2010. El técnico Hernán Darío Gómez lo convocó para ser parte del equipo que disputó la Copa América 2011, que se llevó a cabo en julio de ese año en Argentina. Su nombre fue incluido en el listado de los jugadores que participarían en el Mundial de Brasil 2014. Podría decirse que el año 2014 fue el gran año de Ospina. Hizo un impecable trabajo en el Mundial de Fútbol disputado en Brasil. Algunos medios de comunicación lo calificaron como el candado de la portería colombiana. Y no era para menos. Ospina salvó la selección, sobre todo en los partidos contra Uruguay y Grecia. En total, en los 5 partidos disputados en el Mundial, Colombia solo recibió 4 goles en contra. El equipo colombiano recibió toda clase de elogios por su sincronización, pero era indiscutible que 2 figuras sobresalían en el campo, la del mediocampista James Rodríguez y la de su cuñado, el arquero y crack David Ospina. Asimismo fue convocado para la Copa América de 2015 que se llevaría a cabo en Chile, la Copa América de 2016. Ospina hizo parte del plantel que participó en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Participó en la Copa América 2019, donde ese año llega a su partido número 100 vistiendo la tricolor en el empate 2 goles frente a Brasil en Miami. David Ospina es un luchador. Desde un inicio estuvo ligado al deporte y estaba convencido que iba a brillar en la posición que fuera. ¿Crees que David Ospina ha sido el mejor arquero en la historia de la selección Colombia? No olvides dejar tu opinión en los comentarios y apoyarnos con ese gran like. Somos Mundo Interesante y esto es Historias de Superación. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por tu apoyo. Hasta pronto.